andar mano a mano con mi Cristo. Yo quiero andar. Cristo ha tomado mi vida, y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida, y no la quiere soltar. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Y yo me sigo enamorando de Dios. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo. Yo quiero andar mano a mano con mi Cristo. Yo quiero andar. Cristo ha tomado mi vida, y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida, y no la quiere soltar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Y yo me sigo enamorando de Dios. Bereshit bara Elohim. Antes del reloj del universo, antes del aliento del hombre, antes del fuego de las estrellas, la eternidad ya respiraba. No existía historia, No existía memoria, no existía lenguaje humano, solo Elohim. solo Elohim. Y el vacío tembló, y el caos se escuchó, porque la voz eterna habló. Bereshit bara Elohim. El principio nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. los cielos responden a tu autoridad. Toda la creación proclama: no hay otro como Yahweh.
aguas no resistieron, la oscuridad no prevaleció. El abismo conoció sus límites cuando el Altísimo decretó. Los astros no son dioses, el mar no tiene trono, las naciones son polvo ante ti, Elohim. Tú defines la realidad, Tú ordenas el caos, tú ordenas el caos. tú sostienes el cosmos con tu palabra. Bereshit bara Elohim, El universo nació de tu voz. Bereshit bara Elohim. Toda potestad se inclina ante ti. Los cielos anuncian tu gloria Y la tierra tiembla ante Yahweh. ¿Quién como tú entre los Elohim? ¿Quién como tú entre los poderes? Rey eterno, altísimo, soberano sobre toda creación. Yahweh, Elohim, sobre todos los Elohim. Bereshit bara Elohim, y habló la eternidad y nació el cosmos. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro, iglesia, para la exposición de la palabra, la enseñanza. Amén. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Padre, en este momento nos disponemos a abrir las Escrituras, a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos abras el entendimiento, ayúdanos, Señor, Padre amado, a poder entender y recibir esta palabra en nuestro corazón, Señor, y poder glorificarte a través de ella, aprender de ti, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, que el nombre de Cristo, tu Hijo, sea glorificado, exaltado con todo lo que digamos, llegamos hoy, Señor. Espíritu Santo, me pongo en tus manos, conoce mi debilidad humana, ayúdame a transmitir esta verdad, ayúdame a transmitir esta enseñanza. Necesito tu ayuda, Señor, porque en mí mismo no puedo, Señor, no tengo en mí mismo la capacidad de hacerlo. Ayúdame, Espíritu Santo, necesito que me guíes. Ayúdame en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos, Padre. Amén y amén. Hermanos, hoy es la semana número 30 que hemos estado hablando acerca de esta serie llamada Del Edén a Babel, la gran historia de los primeros días. Llevamos ya 30 semanas en esta serie y todavía no he entrado en el libro de Génesis, pero estoy calculando que entre esta semana que viene va a ser la última enseñanza de esta sección preparatoria que hemos tenido, y ya vamos a empezar en 2 semanas, por favor de Dios, directamente ya en el libro de Génesis, porque yo creo que ya tienen bastante clara la cosmovisión del antiguo cercano oriente, ya como que están entendiendo la cuestión de los Elohim, de cómo fue que los Elohim llegaron a estar a cargo de las naciones, ya como que eso lo vimos la semana pasada. Creo que lo están entendiendo, según me he dado cuenta. Amén. Yo sé que me ha dado trabajo, son 30 semanas, pero he estado, hermano, aquí como que metiendo la pala, sacando la piedra y poniendo los zapatones del edificio. Amén. Así que ha dado trabajo, pero yo creo que valió la pena. Amén. Así que vamos a tener un repaso general. Perdonen que no tengo diapositiva, no tengo pizarra, no pensé que iban a estar los televisores ya listos, así que no hay diapositivas, pero ya yo creo que tienen bastante claro estos conceptos, ¿ok? En las últimas semanas hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, que los juicios de Yahweh siempre recaen sobre entes que son moralmente responsables, ¿verdad que sí?
Eso incluye tanto seres humanos como los seres espirituales que fueron creados por Dios, que hemos aprendido que en el hebreo se conocen como los Elohim, ¿okay? Hemos aprendido que el nombre Elohim, aunque se usa para hablar del Dios de la Biblia, no es un nombre que sea exclusivo para el Dios de la Biblia, ¿ok? Elohim no habla de, hemos aprendido que no habla de atributos de Dios, ¿verdad? Como su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, sino que Elohim se refiere más bien a una categoría de seres espirituales que habitan ¿en dónde? ¿En qué mundo habitan estos seres? En el mundo invisible. ¿Ve que vale la pena la repetición y la repetición y la repetición? ¿Se dieron cuenta de que hoy el credo casi no sale? Y ya se lo saben de memoria. La repetición y la repetición hace que las cosas se fijen en la mente. Amén. Y es parte del proceso de enseñanza. Llega el momento, hermano, que cuando usted se memoriza algo que se queda grabado en su mente, de momento algo pasa y el Espíritu Santo saca del depósito que ya usted tiene guardado, ¿dónde? En la mente. Usted se acuerda que Jesús dijo antes de irse que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas que Él nos había enseñado, ¿verdad que sí? Pues el Espíritu Santo, su palabra es, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a recordarnos las cosas que Él había enseñado, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a recordarle algo que usted no sabe? ¿Me está entendiendo? O sea que el Espíritu Santo saca del depósito que usted tiene guardado, ¿dónde? En su mente y su corazón, ¿ok? Y la saca en el momento justo que usted lo necesita. O sea que ya está viendo que estamos cayendo aquí en tiempo, ¿verdad que sí? Hemos dicho, vuelvo y repito, que los Elohim son una categoría de seres que habitan el mundo invisible. Hemos aprendido que en ese sentido, Yahweh o Jehová, nuestro Dios, es un Elohim, porque habita ¿dónde? En el mundo invisible. Pero que entre los Elohim, ninguno es como Yahweh. Porque Yahweh es ¿qué? Único en su clase. ¿Por qué Yahweh es único? Porque Él es el eterno, el único que es verdaderamente eterno es Yahweh. Y es eterno porque no tiene principio de día ni tiene fin de días. El único que es autoexistente es Yahweh, quiere decir que Él no tiene padre, madre, origen, ni principio, ni fin. Él siempre ha sido, siempre ha existido. No ha habido un tiempo, si podríamos decir en la historia o en el tiempo, vaya la redundancia, que Yahweh no haya sido. Yahweh siempre ha sido. No lo podemos entender completamente, es un misterio para nosotros porque nosotros sí somos seres temporales que vivimos en tiempo y espacio, tenemos principio, tenemos origen, tenemos final, pero Dios no. Por eso Yahweh es diferente y Yahweh es el creador de todos los demás seres. Como dice el credo, creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ahí está, ve cómo todo va conectando. Entonces Yahweh es el creador de lo invisible. ¿Y quiénes viven en el mundo invisible? Los demás Elohim, ¿verdad? Que son esos seres espirituales. Que hemos aprendido a lo largo de estas semanas que los Elohim incluyen ¿qué cosa? Los ángeles, los demonios, los ángeles caídos, incluye también a los espíritus humanos de las personas que ya han fallecido. ¿Ok? Eso lo aprendimos en el pasaje de Samuel. ¿Se acuerda de eso? ¿Está aquí conmigo? También aprendimos que los juicios de Yahweh no recaen sobre objetos inanimados. Y vimos eso en Éxodo 12:12. Porque muchas veces nosotros confundimos ídolos con los dioses de las naciones. Pero acuérdense que la palabra dioses, ¿de qué palabra hebrea se tradujo? ¿De qué palabra hebrea se tradujo? Elohim, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, un Elohim es una cosa y un ídolo es otra cosa. ¿Ok? El ídolo es la imagen de madera, de piedra, de metal precioso que representa ¿a quién? Al Elohim. Pero el ídolo y el Elohim no es lo mismo. Entonces, los juicios de Yahweh en Éxodo 12:12 contra los Elohim de Egipto no fueron contra las estatuas de los dioses. Fueron literalmente contra los entes espirituales que gobernaban
el mundo espiritual sobre Egipto y que influían sobre Egipto. ¿Usted me está entendiendo? Hemos aprendido a lo largo de la historia que en el Antiguo Testamento se les conoce como los Elohim, pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo llama Pablo a estos seres? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Están hasta aquí conmigo? Entonces, los dioses o Elohim de las naciones eran entes espirituales, rebeldes, pero eran seres ficticios o eran seres reales. Eran entes reales, ¿ok? No eran seres ficticios o imaginarios. Cuando Moisés dice que Yahweh iba a ejecutar su juicio sobre los dioses de Egipto, Moisés sabía que estaba hablando de entes reales, ¿ok? Entienda esto, los dioses, entre comillas, dice dioses, pero no, porque Dios es una categoría de ser que habita en el mundo invisible, un Elohim. Los dioses de las naciones, hermanos, eran entes reales. Los dioses de los moabitas eran entes reales. Los dioses de los cananeos eran entes reales. Ahora, no son dioses en el verdadero sentido que nosotros entendemos, sino que son entes espirituales, reales. ¿Me está entendiendo? No quiero que diga, el pastor está enseñando politeísmo en la iglesia. No, hermano. Es monoteísmo. El único Elohim que es diferente a los demás, ¿quién es? Yahweh. Él es el Elohim sobre todos los Elohim. El Dios sobre todos los dioses. Está hasta aquí conmigo. Hermanos, dentro de la cosmovisión de un israelita antiguo, los Elohim de otras naciones eran entes reales. Por eso es que para Moisés los dioses o Elohim de Egipto no eran seres imaginarios. La semana pasada aprendimos cómo fue que estos seres espirituales quedaron a cargo de las naciones. ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue que estos seres quedaron a cargo de las naciones? ¿Se acuerdan? En la Torre de Babel. ¿Ok? Y usted dirá, pero ¿de dónde el pastor se saca eso? Porque yo he leído la Torre de Babel 200 veces y me sacan en Génesis 11 así. Y yo nunca he visto que allá diga que los Elohim de las naciones quedaron a cargo de las naciones en Génesis 11. Hermano, usted no lo va a ver en Génesis 11. Pero lo va a ver ¿dónde? ¿Qué pasaje leímos la semana pasada? En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8 y versículo 9. Y vamos a abrir nuestra Biblia un segundito allí, Deuteronomio, que es el quinto libro del Antiguo Testamento, 32, versículo 8 y versículo 9. Hermanos, como les dije la semana pasada, esto es una sola historia de redención. ¿Okay? Es la historia de Dios, es la historia suya y es la historia mía. Amén. Por eso es importante conocer esto. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. La Biblia es un solo narrativo, ¿okay? Que apunta a un solo personaje, que es Jesucristo. Amén. Las historias de la Biblia no están desconectadas unas de otras, todas conectan y conducen a un solo fin, que es Jesucristo. Deuteronomio 32, 8 dice en su Biblia Reina Valera, o la King James, si usted tiene la King James, léalo conmigo, lo tienen todos, Deuteronomio 32, 8. A la 1, a las 2 y a las 3, todos juntos, ¿qué dice? Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y usted dirá, pero es que ahí no dice que Dios estableció o Dios dividió las naciones según el número de los Elohim. Ahí dice que fue dividido según el número de los hijos de ¿quién? De Israel, que yo les enseñé la semana pasada. ¿De dónde viene nuestra Biblia Reina Valera? ¿Qué textos se usaron para traducir del hebreo al castellano la Reina Valera? Se utilizó el texto
masorético, ¿se acuerdan? Texto masorético, que fue un texto que fue compilado en un espacio de 4 siglos por un grupo de judíos que se llamaban los judíos masoretas. Acuérdense que los escritos de la Biblia cuando fue escrita originalmente no era un libro así como el que usted tiene en su falda. La Biblia era un montón de manuscritos, un montón de pergaminos que estaban todos separados. Los judíos hicieron un buen trabajo, hermano, entiéndame, en mantener todos esos pergaminos guardados en el templo, organizados en el templo en orden, ¿ok? Y en las sinagogas, en cada sinagoga había una biblioteca donde se guardaban copias ¿de qué? De los manuscritos. Pero acuérdense de algo: el libro que escribió Moisés, llamado Deuteronomio o Génesis, lo escribió Moisés hace como 4000 años en un pergamino. ¿Usted cree que esos pergaminos de Moisés existen? Ya eso hace tiempo que eso se perdió en el polvo del desierto. Pero eso significa que esas palabras de Moisés quedaron en el olvido. No. ¿Por qué no? Si algo los israelitas eran bien cuidadosos, era que mantener copias de los originales. Ahora, las copias de ellos no eran como las fotocopias que usted va y saca en Office Depot. ¿Okay? Eso era un trabajo que se pasaba a mano. Habían escribanos que se dedicaban a transcribir palabra por palabra en nuevos pergaminos para preservar la escritura. La inspiración y la inerrancia del texto no se encuentra en las copias, se encuentra en los originales que ya no existen. Ahí es que estaba la inerrancia. En las copias sí pueden haber errores de transcripción, pero son errores muy mínimos. Y se descubrieron esos errores ahora que aparecieron los rollos del Mar Muerto en el 1947. El texto masorético fue un texto que los judíos desde el siglo VI hasta el siglo X se dedicaron a transcribir palabra por palabra y a organizar en un solo manual. ¿Ok? Quedó como un libro. Cuando Erasmo de Rotterdam, estoy hablando de la historia de la iglesia, Erasmo de Rotterdam hace el texto recepto o el texto recibido, que es el texto del cual salen nuestras Biblias. Él usó el texto masorético para hacer el Antiguo Testamento en hebreo. De ahí fue que Martín Lutero tradujo el texto hebreo al alemán, y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina lo tradujo del hebreo al castellano. Después lo revisó Cipriano de Valera, por eso que su Biblia se llama Reina Valera. Y en 1960, porque esa Biblia la han revisado un sinnúmero de veces con los manuscritos originales, y la última versión, que es la que usted tiene, fue la revisión ¿de qué año? 1960, no que se escribió en 1960, es que fue revisada en 1960. Ok. ¿Y en qué iba? Que me quedé, me perdí. Me perdí. Me quedé en el texto masorético, perdónenme, texto masorético. ¿Ok? El texto masorético son copias que empezaron a transcribirse entre el siglo VI después de Cristo, que es nuestra era, hasta el siglo X. En el siglo X ese texto ya estaba completo. ¿Okay? Y por muchos años se creyó que el único texto que existía del hebreo eran los manuscritos del texto masorético. ¿Se acuerda de eso? La semana pasada lo expliqué. Pero en el año 1947 hay unos pastorcitos beduinos. Ustedes saben que esa gente son nómadas y estaban por ahí esos nenes jugando, tirando piedras en el desierto, y empezaron a tirar piedras a unas cuevas. Cuando tiraron la piedra dentro de la cueva, se oyó que algo se quebró. Y los nenes, curiosos al fin, se metieron a la cueva y encontraron un montón de jarrones de barro. Y dentro de esos jarrones de barro estaban escondidos miles de manuscritos en hebreo que no datan del siglo VI después de Cristo. Databan del año 150 antes de Cristo. Por lo tanto,
esos manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumrán, están todavía mucho más cercanos a las originales. ¿Por qué? Porque el texto masorético es del siglo VI para acá. Porque fueron transcripciones de transcripciones de transcripciones y de transcripciones. Por eso que en el texto masorético dice en Deuteronomio 32:8 que cuando Dios divide las naciones, que eso ocurre en la torre de Babel, las dividió conforme al número de los hijos de Israel, porque ese texto es el masorético. ¿Significa que está equivocado? No. Significa que ahora que aparecieron los rollos del Mar Muerto, tenemos de dónde comparar. Y podemos comparar texto con texto. Pero ¿qué resulta? Que en el texto de Deuteronomio 32, que aparecen los rollos del Mar Muerto, allí no dice que las naciones fueron divididas conforme al número de los hijos de Israel. Hermano, es anacrónico decir que las naciones fueron divididas conforme al número de los hijos de Israel, porque todavía en la Torre de Babel Israel no existía. Es más, todavía Abraham no había nacido. Pero si usted lee los rollos del Mar Muerto y lee la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego que se hizo en el año 250 antes de Cristo, usted se va a dar cuenta de algo, que en el texto de Masoret, en el texto de los rollos del Mar Muerto, en Deuteronomio 32:8 dice que Dios dividió a los hijos de Anam conforme al número de los Benei Elohim. Ahora hace sentido. Y cuando usted va a la Septuaginta dice que el Altísimo dividió las naciones conforme al número de los ángeles de Dios. Entonces fue en Babel donde Dios entrega la administración de las naciones de la tierra a sus hijos, a los Benei Elohim. Usted me está entendiendo. Así fue como las naciones pasaron a manos de los Benei Elohim. La semana pasada yo les enseñé que Dios trató directamente con la humanidad hasta la Torre de Babel. Usted ve que cuando Adán cae en el Edén, Dios trata directamente con él. Cuando Caín mata a Abel, Dios trata directamente con él. Cuando la tierra se corrompe, Dios trata directamente con Noé. ¿Okay? Pero cuando los hombres se rebelaron y en lugar de reproducirse, fructificarse y multiplicar y llenar la tierra, decidieron quedarse todos juntos en una sola ciudad, hacerse un nombre y hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. Ahí fue que eso llegó ahí fue cuando la gota, colmó la copa de la paciencia de Dios. Y Dios dijo: hasta aquí. Esta gente son rebeldes, van a seguir haciendo su voluntad. Yo los mandé a fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Yo los voy a confundir la lengua. Les confundió la lengua. Y ahí la gente ya no se entendían unos a otros. Y empezaron a reunirse de acuerdo a las lenguas que estaban hablando. Y ahí fue que las naciones se dividieron. Y ahí Dios le encarga la administración de las naciones a los Benei Elohim. Ese fue el castigo para ellos. ¿Usted me está entendiendo? Pero Dios, si usted, vamos a Deuteronomio 32 nuevamente. ¿Qué dice el versículo 9? Después, ¿qué dice en el versículo 8? Cuando el Altísimo y cuando Elión, eso es lo que es el Altísimo, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los Benei Elohim, o de los hijos de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob. Escúcheme bien, ¿qué dice allí? Jacob es, ¿qué cosa? La heredad que le tocó. Todas las demás naciones Él se las repartió, ¿a quién? A los Benei Elohim. Pero ¿cuál fue la heredad que le tocó a Yahweh? La herencia que le tocó a Yahweh. ¿Quién fue, hermano? Está aquí. Jacob. ¿Y quién es Jacob? El padre de la nación de Israel. ¿Usted está entendiendo? Todas las demás naciones quedaron bajo la administración de estos entes espirituales, pero Jacob es
mi heredad, dice Yahweh en el versículo 9. ¿Está hasta aquí conmigo? ¿Está entendiendo cómo todo lo demás quedó en manos de otros entes espirituales, de otros Elohim? Pero Dios reclama para él una nación, un pueblo que en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. La semana pasada aprendimos cómo fue que estos seres espirituales quedaron a cargo de las naciones. Babel no fue solo un cambio de idiomas, fue el inicio de una nueva administración de las naciones. Dios trató directamente con la humanidad hasta la Torre de Babel. En Babel, Yahweh dispersa a la humanidad y establece límites y fronteras entre las naciones. ¿Estamos hasta aquí? Yahweh entrega a todas las demás naciones al gobierno de los Elohim. Eso ya lo vimos. Y esto fue un acto de juicio contra las naciones. Lo vimos en Deuteronomio 32, 8, 9. Por eso es, cuando ocurre en el libro de Génesis, cronológicamente hablando, cuando ocurre la Torre de Babel. ¿En qué capítulo? ¿En qué capítulo? Hermano, búsquelo en la Biblia, la respuesta no está en mi cara. No está aquí, no está aquí. Estamos en Deuteronomio, pero volvimos a Génesis, a la Torre de Babel. ¿Qué ocurre? ¿Dónde? Génesis 11, dice la hermana Mabel. En Génesis, vamos un momentito a Génesis 11. Y va a notar algo. No vamos a leer todo eso. 11, la Torre de Babel. Que aprendimos que en Génesis 11 que el Altísimo que reparte las naciones, las divide y le pone fronteras a las naciones. Génesis 11, acompáñeme allí. Del 11:1 hasta el 9, ¿qué dice la pericopa? La Torre de Babel, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice del verso 10 al 26? ¿Cuál es la pericopa? Los descendientes ¿de quién? De Sem. Ahora ya la historia como que se va concentrando. Que ya Dios no está hablando de los hijos de Jafet ni de los hijos de Cam. Ahora la historia se concentra en los hijos de Sem. ¿Ok? Después en el versículo 27 al 32, ¿qué dice? Los descendientes ¿de quién? De Taré. Vamos a leer eso un momentito. De Taré. Dice, 11:27, que dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ve cómo ahora la historia se va concentrando, va como un embudo. Imagínense un embudo. ¿Sabes lo que es el embudo, verdad? La boca del embudo es grande, eso es la historia general. Pero ahora el embudo va haciéndose chiquito. Ya no estamos hablando de toda la humanidad, ahora vamos a los hijos de Sem. Pero entre los hijos de Sem hay uno que se llamaba Taré. Y resulta que Taré es padre de ¿quién? De Abram. Y Abram es el padre de Isaac. E Isaac es el padre de Jacob. ¿Está viendo la cosa? ¿Qué dice? Vamos al capítulo 12, versículo 1 al 3. Aquí ahora ya la historia, a partir de aquí ya la historia no tiene nada que ver con el resto del mundo. Ahora la historia del trato de Dios con el pueblo de Israel. Capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué le dice Dios en el versículo 2? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Yo les he enseñado a ustedes que Dios sacó a Abraham de Ur de los caldeos, que queda ¿dónde? En Mesopotamia. Eso quiere decir que Abraham era un gentil. Usted me está entendiendo. Abraham no era judío, hermano, los judíos no existían. Abraham era un gentil. Y Abraham adoraba a los mismos dioses que adoraban los caldeos, porque Abraham era caldeo. ¿Dónde nació Abraham? En Ur de los caldeos. Entonces Abraham era un idólatra. ¿Quién tomó la iniciativa de acercarse a Abraham? Dios mismo. Por eso es que dice el 12, pero Jehová, Yahweh, había dicho a Abraham, imagínese, usted está adorando un montón de dioses allí, la estrella, el sol, la luna, y de momento este ser se le aparece y le dice, sal de tu tierra, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Dios le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Había algo bueno en Abraham que Dios hiciera. Que hiciera a Dios mirarlo con misericordia. No, bendito sea el Señor, mi hermano, no. Que usted ve aquí la gracia de Dios. Dios siempre ha obrado por medio de la gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. No tiene nada que ver con mis obras. Abraham era un idólatra, pero a Dios le plugo en su soberana voluntad escoger a ese idólatra y le dijo, mira, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, vas a ir a la nación, vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar, porque yo voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Pero resulta que Dios le promete a Abraham que lo va a hacer una nación grande, y la esposa de Abraham era estéril. Usted ve que no había nada en Abraham. Nada. Abraham no tenía mérito ninguno. Abraham era un hombre que tal vez era rico, pero la mujer era estéril. La mujer tenía el vientre seco, no podía tener hijos. Y Dios le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué le dice Dios? Y serás bendición. Léalo ahí en el final del versículo 2. Y serás bendición. Pero mira lo que le dice en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero mire cómo termina el versículo 3, por favor. Y serán benditas en ti, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. Usted puede ver algo allí. En Génesis 11 Dios corta el trato con la raza humana. Dios los entrega a su juicio y los entrega al cargo de la administración de otros Elohim. Pero el plan de Dios siempre fue que redimir a la raza humana. No sé si usted lo está viendo allí. Ya Dios no trata directamente con todos los hombres. Ahora Dios escoge un solo pueblo. Porque a través de ese solo pueblo Dios iba a traer a aquel quien iba ¿a qué? A redimir a las naciones. ¿Se acuerda del Salmo 2.8? ¿Se acuerda del Salmo 82? ¿Cómo termina el Salmo 82 después de que Dios juzga a los dioses de las naciones? Vamos al Salmo 82. ¿Qué es el Salmo 82, hermano? Es central. Sin el Salmo 82, el marco interpretativo del concilio divino no tiene sentido. A mí me gusta leer ese salmo, es que ese salmo tiene algo. Dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. O sea, Yahweh es ese Dios primero, que Él es el que está presidiendo esa asamblea donde hay otros dioses o Elohim, ¿ok? Y Dios es el que juzga a los demás. Acuérdense, porque Yahweh es único en su clase. Entre los Elohim
ninguno es como Yahweh. Él es un Elohim, pero no es como los demás. Él es el creador. Él es el soberano sobre todos ellos. Como creador y soberano sobre todos ellos, Él es el único que puede juzgarlos. ¿Usted me está entendiendo? ¿Y por qué lo juzga? Dice el versículo 2. Mire lo que Dios le pregunta. Yahweh le pregunta: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Porque estas Elohim, después que Dios les reparte las naciones, empezaron a torcer la justicia. Se rebelaron también contra Yahweh y empezaron a torcer la justicia. Y en lugar de hacerle misericordia a los débiles, empezaron a favorecer a los impíos. Y Dios les reclama en el versículo 3: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos, porque ellos no saben, no entienden, andan en tinieblas. Mire ese versículo 4. ¿Cuál era la condición de las naciones a las que Dios le había encargado la administración de estas personas, de estos Elohim? ¿Cuál era la condición de la gente? Dice que esa gente no sabe, no entiende y andan como en tinieblas. En otras palabras, Dios les está diciendo: cuando yo les entregué a ustedes la administración de estas naciones, era, número 1, para que las juzgaran con integridad, para que las trataran con justicia, para que le hicieran justicia a los débiles, para que trataran con misericordia a los menesterosos, y ustedes no han hecho nada de eso. Pero no solamente los mandé a eso, los mandé para que fueran luz a esas naciones, para que les mostraran el camino de cómo regresar a mí. Pero en lugar de hacer eso, ustedes decidieron que sus naciones los adoraran a ustedes. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y Dios les reclama en el versículo 5. Les dice: yo dije, vosotros sois dioses o Elohim, y todos vosotros Benei Elión, o hijos del Altísimo, mis hijos. Pero mira lo que le dice Dios en el versículo 7: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué quiere decir eso? Ya les expliqué. Dios los despojó de toda gloria. ¿Por qué? Porque no hicieron justicia. Porque en vez de llevar a las naciones a Yahweh, las llevaron a ellos mismos. Y Dios los despoja de toda autoridad, de todo honor. Y les dije ya dónde fue que eso ocurrió. ¿Dónde ocurrió eso? Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que para Cristo físicamente era humillación, en el mundo espiritual fue el triunfo de Cristo sobre los principados y las potestades. ¿Se acuerda que les dije que Pablo toma esa visión de lo que hacían los emperadores romanos cuando conquistaban a un rey? Cuando el imperio romano conquistaba una nación, lo primero que hacía era que capturaba al rey y lo traía a Roma para humillarlo públicamente delante del pueblo romano. Lo traían vestido con su ropa real y delante de la gente le arrancaban la corona, le quitaban el manto, lo humillaban, lo escupían y lo hacían pasear por el medio de las calles de Roma, exhibido, encadenado. Pero en la cruz eso se invierte. ¿Quién fue el que caminó? ¿Quién fue el que caminó despojado de gloria por las calles de Jerusalén? Con una corona de espinas, humillado y escupido. Jesús. Físicamente Jesús fue el que fue exhibido y declarado y humillado, pero eso fue físicamente, porque en el mundo espiritual estaba pasando lo contrario. Jesús estaba llevando cautivos a los principados y a las potestades
y los estaba exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted ve que las cosas en el reino de Dios no corren como en el reino del mundo. Son paradojas. En el reino de Dios, los primeros son los últimos. Y los últimos son primeros. En el reino de Dios, el que quiere ser grande, tiene que hacerse el menor de todos los demás. En el reino de Dios, el que quiere ser grande, tiene que convertirse en el siervo de los demás. Usted ve cómo las cosas no son como el mundo dice. Lo que en el mundo físico era una humillación para el Hijo de Dios, en el mundo espiritual fue su exaltación. ¿Usted me está entendiendo? Ahí es donde Dios despoja a las naciones en el Salmo, a los Elohim en el Salmo 82. Pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, termina el versículo 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás a las naciones. Usted está entendiendo, ¿verdad? Lo vio allí. Entonces Dios reclama a las naciones. Por eso es que desde el principio, hermano, Dios siempre quiso tratar con la humanidad. Todo eso fue parte del plan de Dios. Nada se escapó del plan de Dios. Nada se escapó del plan de Dios. Nada. Por eso cuando Dios llama a Abraham le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Usted sabe quién es la simiente de Abraham? No es el pueblo de Israel, mi hermano. La simiente de Abraham es Cristo. Usted me está entendiendo. Cristo es la semilla que salió de Abraham. Las promesas de Dios son, dice la Biblia, que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. En Cristo todas las promesas que Dios le prometió a Abraham se cumplieron. En tu familia, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué Yahweh escogió el pueblo de Israel? ¿Por qué Yahweh escogió al pueblo de Israel? ¿Eso fue un fin en sí mismo? Vamos a Deuteronomio 4. Ahora que tenemos esto más claro, ya en 2 semanas empezamos de lleno con Génesis. Deuteronomio 4. Porque ya yo creo que ya ustedes tienen la mente, ya están pensando como israelitas antiguos. Ya no están viendo la Biblia con los mismos ojos, ¿verdad que no? A mí una vez me dijo: ay, yo pastor, yo estoy metida en el concilio divino. Me dijo, ay Dios. Deuteronomio 4:5. El libro de Deuteronomio es una recapitulación de la ley. ¿Ok? Ya han pasado 40 años. Los israelitas han estado 40 años en el desierto. Ya Moisés está a punto de morir. Pero antes de morir, él recapitula todo lo que vivieron en el desierto. Vamos al versículo 4 del capítulo 5. Al revés. Versículo 5 del capítulo 4. 4:5. 4:5. Este es Moisés hablando. Mirá lo que les dice. Mirad. Dígalo conmigo. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh, mi Elohim, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿A qué tierra iban a entrar ellos? La tierra prometida, que era la tierra de, ¿cómo se llamaba? Canaán. ¿Quién estaba a cargo de Canaán? ¿Quiénes vivían en Canaán? Los amorreos, los fereceos, los ceneseos, los cananeos, los filisteos. Y todas esas personas adoraban a Yahweh, el Dios verdadero. No. Adoraban a otras deidades. Y eran naciones crueles. Había un culto que se llamaba el culto al dios Moloch. ¿Usted sabe lo que hacían esa gente? El dios Moloch era representado con una estatua de bronce con las manos ardientes. Tenía las manos llenas de carbones encendidos. ¿Usted sabe lo que hacía la gente? Le tiraban a los hijos vivos allí a las manos de Moloch. Imagínense qué clase de locura.
tenían un hijo y lo arrojaban a las manos de Moloch, ahí como sacrificio. Y eso era uno de tantas deidades. O sea, Dios estaba hastiado de toda la porquería que se hacía en Canaán. Y a esa tierra es que Dios manda a los hijos de Israel. Y Moisés les dice, miren, yo les enseñé a ustedes estatutos y les enseñé decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. O sea, ellos no entraron a una tierra que estaba vacía, entraron a una tierra que estaba poblada de gente que adoraba a otras deidades, de gente malvada, de gente injusta. Versículo 5 que dice, 6 que dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Pero léalo conmigo, ¿qué dice allí? Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Usted puede ver lo que está pasando allí. ¿Por qué Dios le dio estatutos y decretos al pueblo de Israel? Para que las demás naciones que estaban alrededor de ellos pudieran ver, esa gente son diferentes. Entonces Dios escoge al pueblo de Israel no como un fin en sí mismo. Dios escoge al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera un pueblo misionero. Usted lo está entendiendo. No para que se encerraran ellos mismos en, ay, nosotros somos el pueblo escogido. No, era para que los demás pueblos dijeran, esa gente son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque conocen a un Dios diferente. Porque conocen al Dios verdadero. Versículo 7. Mira lo que le dice Dios. Digo, Moisés aquí. Perdone que yo me emociono. Versículo 7, léalo conmigo. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses o Elohim tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? Usted lo está viendo. ¿Qué dice Moisés? Porque ¿qué otra nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo es Jehová nuestro Dios con nosotros? Ninguno. Todos los dioses eran crueles. ¿Se acuerdan? Favorecieron la injusticia. Pero Yahweh es un Dios cercano. Versículo 8, ¿qué le dice? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ninguna otra nación tenía la ley que tenían ellos. Versículo 9. Por tanto, ¿qué le dice Moisés al pueblo de Israel? Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 10, aquí me gusta. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, en el monte Sinaí, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego. Eso es Éxodo 20, hermano. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová, mira lo que le dice, y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. ¿Quién habló con el pueblo? ¿Usted se acuerda lo que pasó en Éxodo 20? Por la mañana ese día el cielo se puso oscuro, hubo sonidos de trompetas, rayos y centellas, y Jehová desciende sobre el monte Sinaí. Y Jehová habla directamente con el pueblo y le dice, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. Dios le habla directamente al pueblo, pero el pueblo se asusta y le dice a Moisés,
no queremos oír más la voz de Yahweh, porque nos parece que podemos morir. Mejor habla tú con Yahweh y nosotros déjanos por acá. Tú nos hablas a nosotros. ¿Me está entendiendo? Sirve tú de mediador entre Yahweh y nosotros. Por eso es que Moisés es un tipo de Cristo. No es que Cristo, es un tipo que apuntaba a Cristo, porque Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. ¿Me está entendiendo? Versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Versículo 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Versículo 15 dice aquí, que dice la pericopa: advertencia contra la idolatría. Versículo 15 que dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. Vuelvo a leer esto porque esto está brutal. Guardad pues mucho vuestras almas, le dice Dios al pueblo, Moisés, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. ¿Por qué Dios le está diciendo que guarden mucho sus almas? Ya que no habían visto ninguna figura. Versículo 16: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Porque Dios sabe que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Hermano, usted ha leído el pasaje del libro de Números, cuando el pueblo había murmurado contra Dios y contra Moisés, y Dios castiga al pueblo mandándole serpientes ardientes que mordían al pueblo, y el pueblo se estaba muriendo. Y Moisés le dice a Dios: para esto. Y Dios le dice: ok, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Y todo aquel que mire la serpiente de bronce, cuando la serpiente lo muerda, vivirá. ¿Se acuerda de eso? Aleluya, qué cosa muy bonita. Usted sabe que Josué tuvo que destruir esa serpiente de bronce. Josué no, en el libro de Jueces, uno de los jueces tuvo que destruirla. ¿Sabe por qué? Porque la gente estaba adorando a la serpiente de bronce. Usted ve lo corrupto que es nuestro corazón. Por eso es que Dios le guarden mucho sus almas. Ustedes no vieron ninguna figura en el monte. Así que guárdense de la idolatría. No sé qué ahora les dé a ustedes con hacer imágenes de figura de hombre, figura de mujer, figura de ave, figura de pez. Porque ninguna figura ustedes vieron en el monte, le dice Moisés al pueblo en el versículo 18. 19, ¿qué dice ahora? Después que Dios les dice que se cuiden, ¿qué le dice? No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, ¿qué dice allí? Los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿A qué adoraban esa gente? Al sol, la luna, las estrellas. Todo menos a Jehová. Y Dios le dice: ustedes guarden su alma. ¿Usted sabe por qué dice ahí que Jehová los ha concedido? ¿Usted se acuerda que en Romanos 1 dice que por cuanto los hombres no amaron la verdad, sino que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó al juicio? Eso es lo que Dios le está diciendo allí a ellos. A esas naciones, por cuanto se rebelaron contra mí, yo los entregué para que adoren esas cosas. O sea, los entregué a juicio.
¿Está diciendo allí que Dios aprueba la idolatría? No, no está diciendo allí que Dios aprobó la idolatría. Está diciendo allí que por cuanto ellos permanecieron en su rebeldía, Dios los entregó al juicio y les permitió adorar todo lo que querían adorar. Pero ¿qué termina diciéndonos el versículo 20? Léalo conmigo, Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros, ahora está hablando los israelitas, Jehová, ¿qué dice? Os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. ¿Para qué? Para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Todos los demás, esas naciones, todas las naciones que viven en la tierra que ustedes van a heredar, adoran todas esas cosas. Pero ustedes son míos. Son mi heredad, son mi porción, son mi herencia. ¿Lo está entendiendo? Ya estoy terminando, mis hermanos. Hermanos, yo quiero que entendamos algo. Israel nunca fue un fin en sí mismo. Escúchenme bien. Ese no fue el fin. Lo que pasa es que nuestras iglesias han sido tan influenciadas por el dispensacionalismo que todavía pensamos que hay dos pueblos de Dios. No hay dos pueblos de Dios, hermano, hay uno solo. Hay un solo pueblo de Dios. No, que Israel puede hacer lo que le da la gana porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Nacarile del Oriente, hermano. Israel ya no es el pueblo escogido de Dios. Ay, pastor, pero es que a mí me enseñaron. No. El pueblo de Dios es la iglesia. ¿Cómo, pastor? ¿Qué es la iglesia? Sí. Porque el plan de Dios desde la eternidad fue la iglesia. ¿Quiere que se lo pruebe? Vamos a Efesios 2:15. Acuérdense que la revelación es progresiva. ¿Ok? El pueblo de Israel era una tipología, una figura y una sombra de lo que iba a ser que el pueblo de Dios, ¿dónde? En la eternidad, en el futuro. Efesios 2:15, con eso estamos casi terminando. Yo no sé quién se puede ofender con lo que estoy diciendo aquí, pero hermano, oféndase con la palabra, no conmigo. Vamos a Efesios 2:11. Les dije de 15, pero vamos al 11. ¿Qué dice en la perícopa del pasaje allí? Reconciliación por medio de la cruz. Ahora léalo conmigo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí le está hablando Pablo aquí a una iglesia gentil, que era la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Le dice, acuérdense que hace mucho tiempo ustedes, los gentiles, eran llamados incircuncisos por los judíos. Porque ¿cuál era la señal del pacto para un judío? La circuncisión. Versículo 12, que dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿qué dice el versículo 13? Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, mira lo que dice. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, mira lo que dice, que de ambos pueblos, que dice allí, hizo uno, derribando, ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. Había una pared, hermano, eso está brutal, había una pared de separación entre judíos y gentiles. Dice que en Cristo esa pared fue derribada. Pero no solamente había una barrera entre los judíos y los gentiles, había una barrera entre nosotros y Dios. Y cuando digo nosotros, me refiero también a los judíos. Porque si usted estudia bien el libro de Romanos, usted se va a dar cuenta que los primeros 5 capítulos de Romanos,
Pablo pone a los judíos y a los gentiles en la misma bandeja. Y dice, aquellos estaban perdidos con toda su ley. Y ustedes los gentiles estaban perdidos con toda su idolatría. Tanto judíos como gentiles estaban perdidos. Dios nos puso a todos en la misma condición para poder tener misericordia de todos. Por medio de Cristo. Usted me está entendiendo. Y aquí dice que la pared intermedia de separación fue derribada. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, versículo 15, que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo, es decir, en Cristo, de los dos, ¿qué cosa? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios, ¿a quiénes? A ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos. Y también ¿a quién? A los que estaban cerca. ¿Y quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, mira lo que dice, hermano. Porque por medio de él, y ese él es Cristo, que dice allí, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre, bendito sea el Señor. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Israel no fue un medio en sí mismo. Israel no era el propósito en sí mismo. Israel fue el canal por medio del cual la promesa que Dios le hizo a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, se iba a cumplir. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a Eva en Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dijo la serpiente, y la simiente de ella. Ella, la simiente de la mujer, no María, ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás el calcañar. Satanás mordió a Cristo en el calcañar en la cruz, pero Cristo le aplastó la cabeza. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Por medio de quién Dios recuperó las naciones? De Cristo. ¿Qué le prometió el Padre al Hijo en Salmo 2:8? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esa es, en resumen, la historia de las Sagradas Escrituras. Usted me está entendiendo. Israel nunca fue un fin en sí mismo. Israel fue el medio por medio del cual Dios iba a cumplir su propósito. Pero si usted se fija a través de la historia del Antiguo Testamento, usted se va dando cuenta de que Dios como que va cortando y podando lo que está de más. Usted ve que el reino del norte se divide del reino del sur. Las 10 tribus del norte se separan de las tribus del sur y se vuelven idólatras y Dios los castiga, los disipa por la tierra. Y la historia entonces se va concentrando en el reino del sur, en Judá. Usted ve que el primer rey que Dios escoge en Israel es Saúl, pero ya el segundo rey, ¿quién es? David. ¿Y quién es David? Tatarabuelo de quién? De Cristo. Usted está viendo cómo la historia se va concentrando. Hermano, este libro no es ficción, porque no hay manera que 40 autores en un espacio de 1600 años hayan podido llevar un hilo conductor tan perfecto. Fue escrito por 40 personas diferentes, de diferentes trasfondos sociales, económicos, religiosos,
en 3 países diferentes, en 3 regiones diferentes, en 3 lenguas, hebreo, arameo y griego, y un solo hilo conductor, hermano, usted perdóneme. Esto no es un disparate, ni es ficción. El autor de este libro realmente es el Espíritu Santo. Y teniendo esto en cuenta, voy a darles una lección más la semana que viene para cerrar esto. Y vamos a entrar entonces en Génesis, por fin, después de 31 semanas, casi un año. Pero yo creo que ya tienen la mente, ya pueden ver con el cristal de la cosmovisión de un israelita antiguo, ¿verdad que sí? Y cuando usted comienza a mirar la Biblia con esos ojos, usted se va a dar cuenta de que la Biblia es más profunda de lo que hemos visto. ¿Okay? De que realmente esto es una aventura. Que las crónicas de Narnia se quedan cortas. Que el Señor de los Anillos se queda corta con la historia de la Biblia. Le voy a decir algo. Usted sabe que C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia, era un teólogo cristiano, ¿verdad? Y usted sabe que el que escribió El Señor de los Anillos era un teólogo cristiano. Así que usted va a encontrar en esas historias que parecen fabulosas, va a encontrar muchos principios bíblicos ahí. Por algo. No estoy diciendo ahora que cambie la Biblia por El Señor de los Anillos, ni por las crónicas de Narnia, no. Léala como entretenimiento. Pero si usted vio las crónicas de Narnia o leyó el libro, especialmente el león, la bruja y el ropero, usted se va a dar cuenta de que el león no es otra cosa que Jesús. ¿Cuántos han visto las crónicas de Narnia? ¿O las han leído? Ay, ustedes, Dios mío, Señor, tienen que ver más películas. Asignación para la semana que viene. Vean las crónicas de Narnia. Narnia. Déjame parar aquí. Para el video que la gente piensa que estoy Antes del tiempo, antes del sol, antes del canto de la creación, no hubo consejo que te formara, no hubo poder que te levantara. Tú estabas allí, eterno Yahweh, sentado sobre la inmensidad. Y cuando hablaste al vacío profundo, todo el cosmos oyó tu voz. Los cielos tiemblan, la tierra canta, las aguas obedecen tu voluntad. ¿Quién como tú entre los Elim? ¿Quién como tú, oh Yahweh? Rey sobre tronos
entero te vio reinar. No eran cuentos, no era ilusión. Los dioses de Egipto fueron juzgados y sobre todos quedó revelado que solo Yahvé gobierna en verdad. Tú eres el eterno presente, el gran yo soy, fuente de vida inagotable. Todo existe por tu voz. Nadie te dio tu existencia, nadie sostiene tu poder. Desde siempre y para siempre, solo tú eres Yahvé. Como tú entre los Elohim, ¿quién como tú entre los Elohim? ¿Quién como tú, oh Yahvé? Oh, las naciones caen ante tu gloria, toda rodilla te adorará. Elohim, sobre todos los Elohim, soberano, Rey eternal. Desde Génesis hasta los siglos, tu reino no terminará. El Elohim, sobre todos los Elohim. Antes que los imperios levantaran sus estandartes, antes que los reyes buscaran su propia gloria, toda la tierra pertenecía al rey. Pero el hombre quiso hacerse un nombre, olvidando el nombre sobre todo nombre. Una torre se levantó hasta los cielos, ladrillo sobre ladrillo, orgullo sobre orgullo. Entonces descendió el Altísimo, las lenguas fueron confundidas, los pueblos fueron dispersados, las fronteras fueron trazadas. Las naciones caminaron sus propios caminos, pero hubo un pueblo, una heredad, un pacto. Jacob fue la porción de Yahvé, y de esa pequeña nación vendría el rey. Los siglos pasaron, los dioses de las naciones corrompieron la justicia, los débiles fueron olvidados, los pobres quedaron sin defensa. Entonces resonó la voz del Altísimo. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tuyas son Todas las naciones, no habrá corona, no habrá imperio, no habrá trono que permanezca delante de ti. Roma llenó la
tierra de estandartes, cuando un emperador vencía, despojaba al rey derrotado, le arrancaban la corona, le quitaban el manto, lo exhibían sin gloria. Toda Roma celebraba mientras el vencido desfilaba en vergüenza. Pero un día otro rey caminó, no llevaba una espada, llevaba una cruz. No marchaba hacia un palacio, marchaba hacia el Calvario. Ellos vieron un condenado, el cielo vio al rey. Ellos vieron debilidad, el Padre vio victoria. Ellos vieron una derrota, los cielos contemplaron el triunfo eterno, porque mientras el mundo contemplaba madero, Cristo despojaba a los principados, despojaba las potestades, los exhibía públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién era realmente el derrotado aquel día? ¿El Hijo o los poderes que habían esclavizado las naciones? La cruz no era el fracaso del rey, era el tribunal donde fueron sentenciados los falsos gobernantes. El pastor recuperaba sus ovejas, el Hijo reclamaba su herencia, y Yahweh cumplía su promesa. La serpiente hirió su calcañar, pero el Cordero aplastó para siempre la cabeza del enemigo. Entonces El Padre habló pídeme, y el Hijo levantó. sus manos atravesadas, Pídeme, los cielos guardaron silencio, pídeme, y el Padre respondió: te daré por herencia las naciones, los confines de la tierra. serán tuyos. Toda lengua, toda tribu, Todo pueblo toda nación doblará sus rodillas. confesará tu nombre, porque no hay otro rey, No hay otro trono. no hay otro Señor. Jesucristo Reina para siempre. Desde Mabel hasta el Calvario, desde el Calvario hasta el trono, la historia jamás cambió. Las naciones siempre pertenecieron al Rey.